Bueno, pues atendiendo a una de las cuestiones que comúnmente se presentan, una persona nos pregunta ¿qué es exactamente un grupo? ¿En qué consiste un grupo de personas que leen las escrituras, que se reúnen a cantar vivamente canciones cristianas y que insisten en que son simplemente cristianos, que solamente son cristianos, que no pertenecen a ninguna denominación? Y ante el intento de tratar de determinar a qué grupo pertenecen, a qué denominación pertenecen, estas personas insisten en llamarse simplemente cristianas. Seguimos a Jesucristo, nada más, no pertenecemos a ninguna iglesia. Son personas que tratan de hacernos creer que ellos han sufrido una conversión individual leyendo la escritura y que no han conocido a Jesucristo por ninguna denominación ni por ninguna iglesia, ni por la Iglesia Católica ni por ninguna otra denominación, y se juntan entre ellos para celebrar a Jesucristo, para cantar, para leer las Sagradas Escrituras. Eso es lo que pretenden dar a entender al decirse simplemente cristianos, pero nadie es cristiano a secas. Actualmente escuchamos hablar mucho de los cristianos por todos lados. Se dice que tal artista o tal persona dejó de ser católica y se hizo cristiana. A veces se oye decir erróneamente a los católicos, yo no soy cristiano, soy católico. O también frases como, tengo un amigo que es cristiano. Sin embargo, cristiano no es sinónimo de evangélico o de protestante. Cristiano es todo aquel que cree en Cristo y sigue su doctrina. Por lo tanto, no podemos decir que alguien que era católico se hizo cristiano, porque los católicos también creemos en Cristo y en sus enseñanzas, tanto como los cristianos no católicos. Cristianismo es la doctrina y el modo de vida de los que creemos en Cristo, tal y como fue predicado desde los primeros tiempos de la Iglesia. Anteriormente, los grupos evangélicos usaban sus propios nombres: metodistas, luteranos, presbiterianos, calvinistas, pentecostales, etc. Desde 1900 todos esos grupos comenzaron a esconder sus nombres y a hacerse llamar simplemente cristianos. Algunos rechazan también la denominación de evangélicos porque esto los relaciona a las iglesias protestantes surgidas en la Reforma con Martín Lutero. ¿Y por qué ya no quieren que se les llame evangélicos? Porque tienen la pretensión de fingir que ellos existen, que su movimiento, su iglesia existe desde el tiempo de los apóstoles, es decir, ellos quieren ocultarnos su origen. Los pentecostales son un claro ejemplo. Nacen en 1906 en los Estados Unidos y su fundador es el señor Charles Fox Parham. Ahora dicen que ya existían desde antes y casi nunca hablan de su fundador. Si se les pregunta, dicen que Jesús los fundó. Pero no había iglesias pentecostales en el tiempo de los apóstoles. Comencemos por llamar pan al pan y vino al vino. Si nos encontramos con un hermano no católico en la calle y nos dice que es cristiano, deberíamos interrogarlo acerca de su grupo. Si es testigo de Jehová, es testigo de Jehová. Si es mormón, es mormón. Si es pentecostal, es pentecostal. Si es evangélico, es evangélico. Y si nos dice, como suele ocurrir, frases como yo solo sigo las enseñanzas de Cristo o yo solo hago lo que la Biblia dice, podemos entonces preguntarle de forma individual y nos daremos cuenta de que no, de que pertenece a un colectivo, a un grupo o a alguna iglesia. Tal vez la llamen una denominación, pero él es eso, como se le llame a su iglesia, porque no existen los cristianos a secas. Cada grupo que usa el nombre de cristiano sin ser católico tiene una doctrina y unas costumbres que muchas veces son diferentes a las de otros grupos que también se dicen cristianos. Por ejemplo, hay pentecostales que creen en la Trinidad y hay otros que no, y ambos se llaman a sí mismos cristianos. Algunos creen que el bautismo salva y otros creen que el bautismo es solamente un símbolo, y así sucesivamente. Con todas las diferencias que puedan tener, todos ellos se llaman a sí mismos cristianos. ¿De dónde viene el nombre católico? Católico significa universal. El nombre viene del cristianismo primitivo, de las primeras comunidades cristianas, del mandato de Jesús: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Proviene la idea de universalidad de la iglesia. Por eso desde los primeros tiempos se comenzó a llamar católica o universal. Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan,
El escritor del Cuarto Evangelio en el año 110 utilizaba el nombre de católica para referirse a la iglesia, y en su carta a los esmirniotas dice: donde esté el obispo esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. Posteriormente, en tiempos de las persecuciones de los romanos, cuando los oficiales interrogaban a los primeros cristianos, estos se autonombraban católicos. Así que la iglesia desde sus comienzos se ha llamado cristiana o católica indistintamente, y aunque reconoce que se puede llamar cristianos por el bautismo a otros grupos no católicos, debemos saber que los actuales católicos tienen las mismas doctrinas que los primeros discípulos de Jesús, es decir, creen en lo mismo que creían esos a quienes se llamó cristianos en el siglo I. Por lo tanto, si alguna iglesia debe llevar tal nombre, esta es la Iglesia Católica. Yo estimo que en todo el mundo no hay más de 100 personas en las iglesias no católicas que estén en contra de la Iglesia Católica. Sí, claro, miles se oponen a la iglesia, pero a lo que ellos se oponen no es a la Iglesia Católica, sino a lo que ellos piensan que es la Iglesia Católica. Este es el pensamiento del finado obispo Fulton Sheen. Él pretendió decir que las iglesias no católicas se oponen a la Iglesia Católica porque su entendimiento acerca de ella es equivocado. Si yo pensara que los católicos adoran a los ídolos, a las estatuas, si yo pensara que los católicos adoran a María o que oran a las estatuas creyendo que tienen poder, si yo pensara que el Papa para los católicos es casi como Dios, que no peca, que no se equivoca porque es infalible, si yo pensara que los católicos pueden comprar el cielo con buenas obras, si yo pensara así, yo también estaría en contra de esta iglesia, pero estaría rechazando a una iglesia que no existe, porque la Iglesia Católica no enseña estas cosas. Si rechazas a la Iglesia Católica es porque piensas que es una iglesia falsa, pero estate seguro de que estás rechazando a la verdadera Iglesia Católica y no a una caricatura de ella. La Iglesia Católica es la única denominación cristiana, para usar un término de los evangélicos, que puede trazar una línea a través del tiempo que históricamente la conecta con la iglesia primitiva, con los apóstoles y con Jesucristo. Y escucha, ninguna otra iglesia puede hacer esto, porque todas las otras surgieron después. Conocemos su historia y sabemos quiénes fueron sus fundadores. La única iglesia que puede mostrar esto con datos y pruebas históricas de tiempo y espacio es la Iglesia Católica. Los católicos pueden mostrar una línea histórica de líderes con nombres, fechas y lugares históricamente demostrable en cualquier biblioteca del mundo. Pueden ir de obispo en obispo hasta los apóstoles. Asimismo sucede con la fe y la práctica de la iglesia. Pueden ir de documento en documento, de concilio en concilio, con fechas y nombres hasta la iglesia apostólica. El problema es que cuando un pentecostal o un evangélico se pone a estudiar sobre los orígenes del cristianismo o sobre los orígenes de su iglesia, únicamente quiere leer aquellos libros que están escritos por autores de su propia iglesia. Nunca lee libros escritos por historiadores seglares, no religiosos, gente independiente, porque estos libros pues no coinciden con lo que les enseñan en sus iglesias. Pero ¿qué es lo que dicen los fundamentalistas? Bueno, pues ellos dicen que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana del siglo I, era igual a la iglesia pentecostal de estos días. Ellos dicen que el emperador Constantino, al legalizar el cristianismo en el año 313, hizo que éste asimilara doctrinas y prácticas paganas, y que así se comprometieran los principios del cristianismo naciente, surgiendo la doctrina católica de hoy, que es, según dicen ellos, una mezcla de cristianismo y paganismo. Sencillamente que la iglesia apostató de la fe cristiana y que los verdaderos cristianos fueron forzados a vivir escondidos en los montes y en las cuevas, sin que nadie supiera de ellos hasta la Reforma Protestante. Esto es, 16 siglos, o sea, 1600 años escondiéndose, y nadie nunca los vio ni supo de su existencia. El problema de esta historia reside en que no es histórica,
no tiene fundamentos. Si estuvieron escondidos en alguna parte durante tantos siglos, debieron haber dejado alguna prueba, algún rastro de su presencia. Ahora bien, solo dicen que se escondieron en los montes. ¿En qué montes? ¿De qué país? ¿De qué vivían si no tuvieron comercio con ningún otro pueblo, ya que nadie supo de ellos hasta 1600 años después? No hay una sola evidencia histórica, arqueológica, científica o algún documento que apoye esta idea. El error consiste en no verificar las cosas que se nos dicen, porque solo quienes tienen la valentía y la honestidad de verificar por sí mismos la verdad, aunque les cueste, son los sinceros buscadores de la verdad, porque saben que la verdad los hará libres y quieren ser santificados en la verdad, como dice el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 19. Creemos que las divisiones que encontramos en el mundo con tantas iglesias no son de Dios. Jesús oró para que seamos uno, como Él es uno con el Padre. Evangelio de Juan capítulo 17 versículos 21 y 22. De hecho, la palabra diablo viene de diabolos, que significa dividir.